Y hoy seguimos con la segunda parte de esta importante conferencia titulada Un exceso de información, un arma de doble filo en la pandemia. Este es el segundo bloque, el segundo vídeo. Recuerda que la semana pasada te publiqué el primer vídeo y este es el segundo bloque. Así que suscríbete si aún no te has suscrito. Dale a la campanita de las notificaciones para que YouTube te recuerde cuando yo vaya a colgar o a publicar el siguiente vídeo, que sería el tercero y el último. Así que disfruta de esta segunda parte. No, yo quiero compartir algunos textos bíblicos que pueden servir de referencia, ¿no? Porque gracias a Dios tenemos a la Biblia, ¿no? Y a falta de esos medios de comunicación, ¿no? Nuestra fuente de verdad es la Biblia. Por ejemplo, yo cuando estudié periodismo, ¿no? En la escuela de periodismo se nos enseña, ¿no? Que antes de publicar una historia, nosotros tenemos que tener testigos, nosotros tenemos que tener fuentes, como le llamamos los periodistas, fuentes veraces de la información. Se nos pide para que esa historia tenga valor que tenga por lo menos 3 fuentes. Y, y nosotros tenemos la ventaja de que nuestra fuente es Jesucristo, nuestra fuente es la Biblia, que es la que está escrita ahí como un manual, que es la que nos va a guiar. Y dice Primera de Corintios 4:16, habla, habla Pablo diciendo: hermanos, les hablo de estas cosas por su propio bien y poniendo aprendan ustedes a no ir más allá de lo que está escrito, para que nadie se hinche de orgullo, favoreciendo a uno en perjuicio de otros. Muchas veces nosotros no queremos favorecer en ese sentido de publicar quizás la primera información o compartir al amigo que quizás no sabe por hincharnos nosotros de orgullo, ¿no? Y faltamos realmente a los principios bíblicos porque creemos a lo mejor que Dios se agrada de esas cosas, pero no. Dios no se agrada de que tú estés compartiendo algo que sea mentira o algo que tú no has comprobado, algo que vaya a causar cosas negativas, ¿no? No, Dios no se agrada de eso. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de Pablo, ¿no? Cuando nos dice, le cuento estas cosas por su propio bien y poniéndonos como ejemplo a nosotros mismos. Nosotros somos los que tenemos que dar ejemplos. Nosotros somos los que tenemos que traer luz en medio de esta tiniebla. Y nosotros somos los que tenemos que dar sabor a todo esto por medio de nosotros confiados en lo que Dios está haciendo, en lo que hizo y en lo que hará, aunque estemos viendo lo contrario, Dios tiene para nosotros y transformar a todo nuestro alrededor, siendo luz realmente y empapándonos de todo lo que por la Biblia nosotros podemos aprender y poner en práctica en esta época, no sentándonos a llevar estadística, a buscar culpables, a compartir información que quizás puede ser en su gran mayoría falsa, no provocando la histeria colectiva, no provocando el negacionismo científico y no queriendo nosotros ser sabios en nuestra propia opinión. Yo quiero compartir otros textos bíblicos que también pueden servir de referencia. Por ejemplo, Proverbios 18:2 dice: el necio no tiene deseos de aprender, solo le importa presumir de lo que sabe. Nosotros, pues ahora mismo parece que todos sabemos de la pandemia y todos sabemos cómo controlar todo. Sin embargo, no nos percatamos de que asumiendo esa posición, lo que nos hacemos necio de cara a Dios, presumiendo de que sabemos algo, pero no con el deseo de aprender. Y dice Proverbios 18:15, los sabios e inteligentes adquieren los conocimientos que buscan, ¿no? Si nos
buscar los conocimientos para hacer un buen uso de esos conocimientos, de seguro que vamos entonces a adquirir esos conocimientos que nos hacen falta. Dice Proverbios 21-23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. O sea, quedémonos calladitos y guardemos nuestra alma de esa angustia que nos provocamos a nosotros mismos y le provocamos a otros. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Y dice Proverbios 22:1, vale más tener buena fama y reputación que abundancia de oro y plata. Esto lo podemos aplicar, ¿no? En esos generadores de informaciones, en su mayoría falsa, buscan buena fama y reputación para enriquecerse con ese tipo de información, pero realmente ¿de qué vale tener buena fama y reputación y abundancia de oro y luego perder tu alma, ¿no? Dice Proverbios 21-23, el que tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en aprietos. A veces creemos que el decir es solo hablar, ¿no? O hacer uso oralmente de la boca, ¿no? Pero realmente al compartir una información, tú también estás hablando, tú también estás emitiendo un mensaje a quien tú le compartes. Entonces, dice Proverbios 21-23, el que tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en aprietos. Yo creo que esa es una responsabilidad que tenemos todos, ¿no? Quedarnos callados. Mucha gente, yo he visto vídeos, por ejemplo, que es otro rumor, ¿no? Que con relación al nuevo orden mundial que viene a través de todo eso, que si el chip, que si el sello. Se dicen tantas cosas. Yo estuve buscando, ¿no? Las cantidades de fake news o de bulos o de noticias falsas, ¿no? Y hay cientos, o sea, cientos. Yo, en lo que pude investigar, hay 700 y pico de informaciones, ¿no? Que se vienen compartiendo desde el inicio de la pandemia hasta ahora, que son totalmente falsas y que científicamente se ha comprobado que son falsas. Entonces, sin embargo, la gente lo sigue compartiendo porque no hacen uso realmente del razonamiento, de los conocimientos. Yo sé que no todos tenemos la misma habilidad de trabajar con las plataformas digitales. Todavía hay una brecha digital, hay un sesgo de información, ¿no? De que recibimos de una sola parte y no miramos la otra cara de la moneda. No todos quizás dominamos estas plataformas, pero si, por ejemplo, tú que sabes usar solamente el WhatsApp y te llega una información, céntrate, lee, y no te queda claro lo que te han dicho, te crea una sensación de inestabilidad emocional, pues lo único que te corresponde es, tu responsabilidad es no seguir con... tenemos que proteger la salud mental, la salud espiritual de mucha gente que lamentablemente también está siendo afectada por esta pandemia, ¿no? Entonces, para avalar un poco lo que decía yo, ¿no? De los intereses que tienen estas personas que comparten estas noticias falsas, ¿no? Dice Colosenses 2:8, tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Entonces, cada uno, como digo, como dicen los españoles, cada uno va a lo suyo, cada uno busca su propio interés. Sin embargo, nosotros que tenemos a Cristo, que en nosotros gobierna Cristo, tenemos que espabilar, ¿no? Y poner a hacer uso de nuestro Espíritu Santo que tenemos y del conocimiento que nos ha dado por gracia para ser entendidos y no dejarnos engañar por aquellos que solo buscan, ¿no?
complacer sus propios intereses y realmente tener poder sobre la masa que somos nosotros, sobre la opinión pública. Para ir finalizando, yo quiero compartir algunos consejos que yo creo que podemos poner en práctica, ¿no? A la hora de filtrar una información, porque no vengo yo aquí a echarle la charla, a llamarle la atención solamente, sino que quiero aportar y ser parte también de la solución. Y hay unas preguntas que nos podemos hacer para filtrar esa información cuando nos llegue cualquier WhatsApp, cualquier noticia que veamos en Facebook, cualquier video que podamos ver en YouTube. Podemos pasarle este filtro con estas preguntas. Por ejemplo, la persona que nos ha reenviado la noticia, ¿conoce su origen o fuente oficial? Son preguntas que tenemos que hacernos antes de compartir. La información tiene un enlace o link oficial de alguna página oficial científica donde podamos conocer a profundidad el tema. La noticia viene firmada por un autor o fuente o tiene fecha. ¿Qué tiempo hace de esa publicación? Porque también esa es otra cosa. Compartimos información sin ver ni siquiera la fecha en que se escribió o se firmó esa información. Y estamos compartiendo información quizás del año 2000, pero con el afán de compartir y de generar ese caos, seguimos compartiendo y no nos detenemos a mirar ni siquiera la fecha en que se escribió esa información. Por ejemplo, ¿cómo es la redacción? ¿Contiene faltas ortográficas, datos detallados comprobables o solo son generalidades? O sea, rumores, no tiene ningún aval científico, ninguna prueba, solo incluye elementos sensacionalistas con el afán de que se haga viral o que se haga popular. Hay otros medios, por ejemplo, o plataformas que hayan informado con otras palabras sobre ese tema que tú estás viendo y que quieres compartir. ¿Podría haber detrás de esa historia alguna intención de despertar en aquellos que la leen pensamientos o sentimientos concretos? Porque muchas veces se comparten información con el objetivo de provocar una duda, un estrés, un caos en los pensamientos y en los sentimientos de aquellas personas que los consumen. Detenerse a pensar, como hice yo cuando me llegó ese audio de 7 o 9 minutos. ¿Qué siento yo al leer esta información? ¿Me genera sentimientos positivos o negativos? ¿Merece la pena desde el punto de vista bíblico compartirlo? O sea, ¿se estará agradando Dios de lo que nosotros vamos a compartir? Eso para nosotros los cristianos es un punto muy fuerte. Detenernos a pensar, esa información que yo voy a compartir, ¿es del agrado del Señor lo que yo voy a compartir? ¿Está sujeto a la Biblia esa información que yo voy a compartir? ¿Construye o destruye la imagen de alguien o algo? O sea, por poner un ejemplo, vamos a hablar cosas negativas del presidente de República Dominicana. Aunque sea cierto que el presidente esté haciendo X cosas, ¿usted cree que Dios se agrada de que usted esté dañando la imagen de ese líder político a lo mejor? Sin usted tener veracidad de esa información, sin usted detenerse a buscar la palabra de Dios, que es la única fuente de verdad para nosotros y la que nos guía. Dice la palabra de Dios que ella es lámpara a nuestros pies, ella es la que nos guía. Entonces, la información que vamos a compartir es del agrado del Señor. Y llegamos entonces con esta parte, ya dando estos consejos, al tiempo de las preguntas. Nuestra hermana Yaniri, que está por ahí. Amén. Vamos ahora a la parte de las preguntas. Perfecto. Gracias, hermana Yoseni. Informaciones tan interesantes, muy nutritiva para nuestras vidas, porque es una pura realidad de lo que estamos viviendo
en esta pandemia con el exceso de informaciones. Yo me llevo mucho de esos consejos de no enviar esas informaciones porque muchas veces no son fehacientes. Vamos a tener a nuestra hermana Samira. La hermana Samira, ¿tiene las preguntas, Samira? Samira no está. Podemos hacerla directamente. Entonces, mientras Samira se une a nosotros. Dice Yesenia, excelentes recomendaciones. Excelentes recomendaciones. Debemos cuidar los compromisos. La mala información es un arma poderosa que el enemigo usa para crear la desesperación y la depresión en las personas. Esos son comentarios. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Excelente material, dice Soraya. Yesenia, excelente información para no estar reenviando informaciones sin tener fuente segura. Muy bien, excelente presentación. Aún yo no he visto ninguna pregunta, déjame ver. Son los comentarios positivos, agradeciendo la conferencia. Pueden abrir sus micrófonos, el que tenga una pregunta, y podemos irla realizando. Dios me bendiga. Carmen, ¿tiene una pregunta? Sí, yo quería... Buenas noches, Carmen, Dios te bendiga. Buenas noches, bendiciones, Yanira, a todos los que están presentes. Joycel. Felicidades, muy buena exposición y sobre todo una exposición clara y precisa. Tú sabes que yo analizaba en estos días y yo digo que con el COVID especialmente hay mucha gente que ellos mismos, yo entiendo que afectaron y pusieron su cuadro clínico, empeoraron ellos mismos su cuadro clínico, porque por el exceso de información y por una cultura de automedicación que nosotros tenemos, hay gente especialmente que comenzó a tomar medicamentos que en lugar de ayudarlo en su cuadro clínico empeoraron el cuadro del COVID. Yo creo que así es. Pero yo quiero también que tú nos digas, estamos hablando de exceso de información por la pandemia como un arma de doble filo, pero ¿podríamos también extender estas informaciones más allá de la pandemia? Porque quizás muchos dirían, bueno, pero la pandemia está en un proceso ya de pausa o de terminación. Entonces, ¿estas informaciones tú crees que se aplican solamente a la pandemia o se pueden aplicar más allá de la pandemia? No entiendo muy bien tu pregunta, pero me imagino que quieres decir que cualquier otro tipo de información, independientemente de la pandemia, ¿no? Que no nos hagamos eco de esas informaciones. Sí, exactamente. Es así. Exacto, por ahí es que voy, exactamente. Sí, o sea que estos consejos podrían ser aplicables en otras situaciones también. Correctamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Que no va solamente aplicable a la pandemia, sino a la infoxicación a nivel general. Nos intoxicamos de mucha información, no solamente del COVID-19. Y esta ha sido la segunda parte de esta importante conferencia. Quiero leerte en los comentarios para saber qué te ha parecido y estar pendiente de la última parte o el último bloque que publicaré